Luz desde el santuario. Esta es el título que lleva la lección de escuela sabática correspondiente a este sábado 25 de mayo. El santuario, sin duda alguna, es un tema muy importante en el marco de la salvación. ¿Qué principios encontramos en ella? ¿Quién está en el santuario celestial? ¿Existen diferentes etapas? ¿Podemos nosotros encontrar una vez más oportunidad de salvación al acercarnos a quien está en el santuario celestial? ¿Existió un santuario terrenal? Esto y mucho más veremos en este comentario de la lección de escuela sabática. Bienvenidos. Nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, querida familia. Que Dios pueda siempre bendecir las vidas que cada uno de ustedes representan, las familias, por supuesto también. Mi nombre es Ananías Mamani, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y tengo la dicha y el privilegio de una vez más abrir la palabra de nuestro Dios para ir al comentario de la lección de esta semana. Sin duda alguna podemos extraer muchos conceptos interesantes. Antes de tener la primera oración, quiero invitarlo a que usted pueda compartir este video, pueda darle un like, suscribirse a este canal si aún no está suscrito y juntos poder crear esta comunidad del estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por tus cuidados, gracias Señor por todas tus misericordias mostradas hacia nuestro favor. Una vez más vamos a estudiar tu palabra. Señor, bendícenos, fortalécenos y queremos salir henchidos del estudio de ella. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, la lectura bíblica de la lección para esta semana está en Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2 y dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Bueno, en la lección pasada hablamos acerca de la venida de Cristo Jesús y cómo el movimiento millerita, ¿verdad? Marcó fecha para decir: Jesús viene en 1844. Fue un gran chasco, Jesús no vino en ese entonces. Un gran grupo de personas esperaban esa venida. Cuando Jesús no vino en la fecha marcada, según las fechas de las 2300 tardes y mañanas, muchos se decepcionaron, se alejaron de los caminos de la salvación, de vida eterna. Mas hubo un grupo especial, un grupo que diligentemente fue a la palabra de Dios y con un espíritu de humildad encontrar respuesta. Guillermo Miller decía que si la fecha no se cumplía, el error no estaba en la iglesia ni en el movimiento, sino en él, porque la Biblia no se equivoca. Y bueno, no vino Jesús en esa fecha, pero algo sí pasó en la fecha de 2300 tardes y mañanas. Me refiero al 22 de octubre de 1844. Este era el cumplimiento de lo que decía Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Guillermo Miller y el pensamiento popular de ese entonces era que el santuario era la tierra, pero cuando se profundizó en la Biblia, entonces se encontraron dos santuarios. Uno, el santuario terrenal, el cual cuando uno lee Éxodo 25:8, está la orden de Dios a Moisés diciendo: pues levanten un santuario para yo habitar en ella y estar en medio de ustedes. Y en Hebreos, que es un libro de excelencia que habla acerca del santuario y del sacerdocio de Cristo, se hace mención también de un santuario celestial. Ahora, cuando se dio el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ya no existía lo que sería el santuario terrenal. Muchos cientos de años atrás esto había llegado a un cese,
a un final, y esto fue con la muerte de Cristo Jesús. El verdadero Cordero que quita el pecado del mundo había muerto una vez y para siempre, Cristo Jesús. De tal modo que esa copia que tipificaba todo al santuario celestial, que era una copia del original que estaba en el cielo, entonces para el tiempo de Guillermo Miller, el santuario no era la tierra, no era un santuario terrenal, un templo, un tabernáculo, sino se refería al santuario celestial, la que está en el cielo. Entonces, cuando la palabra dice, el santuario será purificado hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, en 1844, 22 de octubre, no es que la fecha estaba equivocada, sino el evento. El evento no era en la tierra, sino en el cielo. ¿Y qué pasó? Bueno, esto es lo que la lección de esta semana nos va a estar explicando, nos va a estar comentando. Tiene que ver con el proceso de intercesión. Bueno, hay mucho más. El santuario es un tema muy rico para poder explorar, y en este comentario veremos algunos temas importantísimos. Comencemos con la primera de ellas. Debemos mencionar que el libro de Hebreos, capítulo número 8, dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje bíblico que en el cielo hay un santuario celestial. Ese santuario celestial de alguna manera se ha tipificado en un santuario terrenal, el cual tenía un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, y tenía procesos, tenía etapas diferentes. En el santuario terrenal, los sacerdotes todos los días llevaban un cordero en la mañana y en la tarde, en el tamit. Todos los días, 9 de la mañana, 3 de la tarde, era el continuo sacrificio. Pero una vez al año había lo que se llama el Yom Kippur, o el día de expiación. Este era un acto muy especial que en breve vamos a explicar mucho mejor. Lo cierto es que cada uno de estos procesos tenía un significado era una miniatura de algo mayor en el reino de los cielos, en las mansiones celestiales, donde un cordero simbolizaba a Cristo Jesús. Era una miniatura del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. El sacerdote, un hombre como Aarón y la descendencia arónica o de los levitas, representando de manera simbólica al verdadero sumo sacerdote perfecto como lo es Cristo Jesús. De tal modo que el libro de Hebreos capítulo 8 verso 1 dice: ahora bien, el punto principal, estoy leyendo el verso 1, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra, noten esto, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Vean estos términos: mejores pactos, mejores promesas. ¿A qué podrá estar refiriéndose esto? Bueno, cuando nosotros vamos a la palabra de nuestro Dios, entonces aquí nos presenta lo que sería el santuario celestial, el original, y en la tierra un santuario terrenal, una copia del original. Ahora, sin duda alguna, no debe quedar dudas en este momento de que hay un santuario. Existe un lugar, un espacio donde está haciéndose una obra especial en el reino de los cielos. ¿Qué se hace allí? Bueno, recordad lo que mencioné al inicio. Esta es una copia del original, una sombra del verdadero santuario, o sea, la de la tierra. Lo que se hacía allí, entonces, de alguna manera tipificaba lo que pasaba en el reino de los cielos. Sacrificios de todos los días, así como una vez por año, que era muy especial el sacrificio. El sumo sacerdote, cómo debiera estar el pueblo de Israel. De tal modo que el santuario tiene un mensaje muy especial. Mira.
Solo nosotros encontramos salvación por medio de Cristo Jesús. Salvación solo hay por medio de nuestro Padre Celestial. Solo en Él y solo a través de Él. ¿Cuándo se cumplió esto, pastor? Cuando murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero no es todo. No es todo, porque el tema del santuario, el sacrificio, es parte de ese todo. El todo es el proceso de todos los días, el sacrificio continuo, el tamit, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Son lo que simbolizaba cada uno de los muebles que estaba dentro del santuario. Llámese la mesa de la proposición, el altar, el incensario, el candelabro, el arca de pacto, el altar de sacrificios, el lavacro, los colores, las funciones de cada una de ellas. Cada uno de estos elementos cumplía un rol sumamente importante en el plan de la salvación. El santuario es un tema sumamente importante y amplio de explorar, pero rico, porque ¿qué sería de nosotros si no fuese por nuestro Dios, que en diferentes formas nos ha mostrado para llevarnos en una comunión íntima con Él y encontrar vida eterna? Bueno, hay un santuario celestial en el cielo, especial. Lo que se mostró en la tierra era una copia, solo una sombra, de tal modo que el original debe ser mucho más bello, más especial. Y no necesariamente tiene que ser así como lo fue en la tierra santuario, así en el cielo, ¿no? Por supuesto, en el cielo las cosas son más impresionantes, sin desacreditar el santuario terrenal, porque fue Dios mismo que generó el plano de la misma. Bueno, en 1844, cuando se descubre el tema de las 2300 tardes y mañanas y apunta el 22 de octubre de 1844, lo que ocurre es el inicio de un paso diferente del proceso de la intercesión. Todos los días el pueblo hacía lo que era los sacerdotes el tamit, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, pero una vez al año era un evento muy sumamente especial. Cuando nosotros vemos Levítico capítulo 16, permítanme ubicar en la palabra de nuestro Dios este pasaje bíblico, ya que este es el texto clave. De hecho, Levítico 16, si usted hace un análisis de ella, va a encontrar que es la mitad del Pentateuco, Levítico 16. Dice la palabra de nuestro Dios a partir del todo el capítulo 16, el enfoque se está dedicando a lo que tiene que ver con el día de la expiación, que ocurría una vez al año, 22 de octubre. En ese día, el sumo sacerdote pasaba hasta un recinto especial llamado lugar santísimo. Los sacerdotes solo ingresaban hasta el lugar santo, donde estaban algunos elementos especiales, llámese 3 específicamente. Pero una vez al año ingresaban hasta el lugar santísimo, y no cualquier persona, el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, antes de ingresar, tenía que confesar todos sus pecados ante Dios, de tal modo que esté limpio. Tiene que ser un hombre que de alguna manera, porque si no podía correr el riesgo de morir allí dentro, porque dentro del lugar santísimo estaba la misma Shekinah, que era la presencia de Dios. Allí estaba el arca de pacto. Un solo mueble en el lugar santísimo, el lugar santo 3 muebles. En el lugar santísimo el arca de pacto, el más importante del lugar santísimo, en el arca de pacto, dentro de los 10 mandamientos, el decálogo divino. Era una cosa impresionante. El pueblo, ¿cómo estaba? Dice Lucas, libro de Levítico, capítulo 16, el verso 29. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que habita entre vosotros. Noten el verso 31. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es un estatuto perpetuo. De tal modo que ese día especial, el pueblo debería de estar en un contexto donde el corazón, la vida, las familias, la conversación, todo tenía que estar en un asunto de
humildad, de sencillez, de entrega. Señor, transforma mi carácter. Señor, ayúdame a ser semejante ante ti. Señor, bendice a tu siervo. Señor, afligiendo el corazón. No era descuidado en las cosas seculares del momento, no. Era un día especial, porque el sumo sacerdote estaba entrando hasta el lugar santísimo para interceder por el pueblo y por el pecado del pueblo y de Israel. Era un acto muy sumamente especial, y eso es lo que se cumplió escatológicamente en 1844. Como dije al inicio, ya no había un santuario terrenal, de tal modo que el santuario del cual se habla tiene que ser el celestial indudablemente. ¿Y quién pasó de un lugar hacia otro? Si tampoco había santuario terrenal, entonces tampoco habían sacerdotes. Bueno, cuando Cristo Jesús ascendió al reino de los cielos, Él se constituyó como un sacerdote que quita el pecado del mundo y que también intercede por la humanidad. Cristo Jesús es también no solamente el sacrificio nuestro, quien murió en nuestro lugar, sino también Cristo Jesús es el sacerdote. Hebreos capítulo número 7 dice, y habla de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y a partir del versículo 2, verso 3 y verso 4 dice que este Melquisedec, que es una tipología de Cristo Jesús como sacerdote, porque uno puede decir, Jesús, ¿cómo llega a ser sacerdote si Jesús es de la tribu de Judá, del linaje de David? Y uno que es de la tribu de Judá no está en la línea de sacerdotes, de la línea arónica o levítica. Bueno, es cierto, no es. Jesús está en un rango mayor y es según la orden de Melquisedec. En este espacio no voy a comentar mucho de esto, le animo a que usted pueda investigar más. Lo cierto es que Melquisedec era un hombre que aparece desde Génesis, uno mayor que inclusive el gran profeta Abraham. El mismo Abraham fue ante Melquisedec para dar diezmos y ofrendas y reconocer como sacerdote del Dios Altísimo. La vida de Melquisedec es un claro tipo de Cristo Jesús. Y por eso Jesús es un sacerdote cuando también ascendió al reino de los cielos. Uno podría preguntar, entonces, pastor, ¿significa que recién en 1844 Cristo Jesús empezó a hacer la obra de trabajo, de intercesión por nosotros? O sea, murió, y desde que murió el año 31 hasta 1844, ¿qué hacía pues Jesús? Bueno, estaba también haciendo una obra de intercesión continua del Tamid. Solo que esta fecha del 22 de octubre hasta el tiempo que estamos nosotros, hasta el día del tiempo del cierre de gracia, estamos en un juicio llamado el juicio investigador. Queridos, este es un juicio muy especial y este es un tiempo donde no podemos nosotros... O sea, es un tiempo donde si Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, es decir, ingresó en una nueva etapa, porque es su casa, el santuario es su hogar, no es que él no puede pasar, pero ingresó en una nueva etapa. Jesús, ahora encontramos un espacio de intercesión a favor de nosotros. ¿Qué hacía pastor antes? Intercesión. Cuando Esteban murió, y lo registra el libro de Hechos, dice que Esteban antes de morir dijo, veo los cielos abrirse y a uno, hijo de hombre, sentado a la diestra del Padre. Jesús no está allí de vacaciones, Jesús está allí haciendo una obra de intercesión a favor de usted y de mí. Y de 1844 se comenzó un juicio investigador. El libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Luego agrega diciendo, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. De tal modo que la hora de su juicio es ahora, el tiempo en que vivimos. Jesús está en el lugar santísimo. Está haciendo una obra de intercesión a favor nuestro y también es una obra de juicio. Mira, nadie va a encontrar vida eterna si no pasa por el juicio. Nadie. ¿Para qué viene Jesús en su segunda venida? Para recompensar a cada uno conforme sus obras, conforme lo que haya hecho, conforme lo que haya realizado. Queridos, nadie pasará
para ir al reino de los cielos sin haber pasado por un juicio. Y en ese marco de juicio, hoy tenemos nosotros un sumo sacerdote. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. De hecho, yo podría hacer mención de que ese ha pecado nos lleva a que fue tal vez por un accidente que pecó, pero no fue porque premeditadamente, porque todo aquel que nace en Cristo no peca. Todo aquel que es de Cristo no está en pecado. Todo aquel que nace en Cristo es de continuo crecimiento, en una vida cristiana de crecimiento. Pero si por casualidad pecaste y por accidente, no te preocupes, abogado tienes, pero tienes que acercarte a él. Porque cuando tú te presentas ante el juicio, somos un pecador, somos pecadores, somos viles, somos sanguinarios, somos violentos. Pero al acercarnos a Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús nos limpia. Y ahora al presentarnos ante el juicio, nos encontramos limpios porque Cristo Jesús te hace limpio porque te acercaste a Él. Por eso la buena noticia del lugar santísimo es lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vayamos a Él con un corazón de entrega. Hebreos capítulo 6, el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar una segura ancla para nuestra alma. Esta hora quiero invitarlo a que usted ponga su confianza en Cristo Jesús, que usted ponga su vida en Él. La buena noticia es que ese juicio ya comenzó y en ese juicio tenemos un sacerdote. Un día el sumo sacerdote, Apocalipsis capítulo 15, saldrá de allí con vestiduras de sacerdote, saldrá, se quitará esas vestiduras y se pondrá vestiduras de juez. ¿Cómo usted y yo podemos perder un juicio sabiendo que un día nuestro juez hoy es nuestro abogado? ¿Cómo ha de perder? Por eso quien se pierde no es porque no se hizo una obra a favor nuestro, sino por las decisiones que nosotros determinamos en nuestra vida. Tenemos que poner de nuestra parte, queridos. La parte humana es abrir nuestro corazón a Dios. La parte humana es decir: Señor, te acepto en mi vida. La parte humana es: Señor, vive conmigo, por favor, transfórmame. Querido, Dios pueda guiarlo, bendecirlo, socorrerlo y que conforme la misericordia del Padre, su vida sea para gloria y para el reino de los cielos. Mucho ánimo. Si usted está pasando por difíciles momentos en su vida, si está atravesando momentos oscuros, si está pasando por una situación muy complicada, esta hora le animo a que alce su mirada al cielo. Está allí Cristo Jesús en el lugar santísimo. Está haciendo una obra para que usted sea salvo. Un día su nombre llegará a los labios del Padre. Y cuando llegue, usted tiene que estar con esa seguridad de que está firme en una segura ancla que se llama Cristo Jesús. Que Dios pueda guiarlo, Dios pueda bendecirlo. Gracias por acompañarnos en este comentario de la lección de Escuela Sabática. Nos vemos en nuestro próximo capítulo y comentario. Vamos a orar. Dios lo bendiga. Gracias, Padre amado. Gracias por ser con nosotros. Gracias por tu amor. Que estos conocimientos, Señor, que de tu palabra extraemos, no solamente queden como mera teoría, Señor, sino que podamos salir fortalecidos, henchidos y enriquecidos. Que tu palabra divina, Señor, sea en medio nuestro. Ayúdanos a ser fieles ante ti y perdona nuestros pecados, nuestras ofensas y nuestro letargo espiritual cuando no te buscamos en las primeras horas de cada día, cuando no estudiamos tu palabra, no oramos y no hacemos ni un examen de conciencia del día a día. Señor,
Sé en medio nuestro, ayúdanos a fortalecer nuestra vida en ti. Y gracias, Señor, por ser nuestro intercesor. Señor, abrázanos y levántanos y haz en nosotros aquello que por nosotros mismos no podemos realizar. En Cristo Jesús te pedimos. Amén, Señor.